Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este espacio de entrenamiento, de aprender en nombre de Space TI, una compañía de tecnología con desarrollos muy importantes para el área de nómina y talento humano. Les damos una cordial bienvenida. Mi nombre es Iván Alfonso y a partir de hoy los voy a acompañar con contenidos muy chéveres, muy agradables y muy necesarios en nuestras compañías. Aprender de nómina es fundamental y si aprendemos nómina combinado con Excel, aún más. Entonces, vamos a hacer este entrenamiento de cada tema, lo vamos a hacer en dos fases. La primera va a ser para conocer como tal temas generales, temas de normatividad aplicados a temas de nómina, como las cosas en donde generalmente hay dolores para las empresas, porque no es una mentira hablar de que las empresas han sido sancionadas, les han mandado muchos procesos de hacer auditorías y resultan pagando omisiones por aportes que dejaron de hacer, los intereses que corresponde a esas revisiones y si son de años atrás, imagínense la cantidad de intereses, las sanciones, etcétera, lo que implica la tarea de sentarse a hacer la nómina que eh, ahora es cada vez más compleja. Entonces la idea es que aprovechemos este espacio y qué bueno que contar con ustedes entonces en el día de hoy. Entonces, pues sin más preámbulo, arranquemos. Recuerden que este tema que vamos a arrancar hoy, que es como las generalidades de la nómina y donde más dolores de cabeza se presentan en las auditorías de entes fiscalizadores como la UGPP, vienen con un complemento. Entonces, primero teórico, luego la parte práctica como para que combinen con el Excel qué controles pueden hacer. Vamos a enfocarnos ahorita como en la primera fase, que es la fase como teórica, aunque ustedes lo van a ver más en resultados y en explicaciones. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Vamos a ver cómo las generalidades y qué cosas son importantes de controlar. Y después en el capítulo 2 de este tema vamos a ver cómo formular las cosas para hacer estos controles que tenemos. ¿Listo? Entonces, bueno, hablemos de cuál es el parámetro de salario mínimo 2022. Estamos hablando de que es de 1 millón de pesos, ¿cierto? El auxilio de transporte vigente para este año es de 117.172. Estos valores, pues, como sabemos, arrancan cada inicio de año, cada 1 de enero. Sabemos que hay unas condiciones nuevas, entonces cada año cambian. De cuánto es el aporte de salud que hace el empleado, del 4%, de cuánto es el aporte a pensión que hace el empleado, del 4%. Aporte a fondo de solidaridad. Entonces, para más de 4 salarios mínimos tienen que hacer un aporte de cuánto? Del 1%. Y pilas, porque aquí es donde vienen los temas de interpretación, porque le dicen a uno la persona cuyo salario sea hasta de 4 salarios mínimos en adelante aporta. No es el salario, es la base de aportes, que ahorita se las vamos a mostrar ahí teniendo claro cada uno de esos ítems para no equivocarnos. Entonces, sobre la base de aportes, si supera los 4 salarios mínimos, aporta un 1%. Y hay otra regla a tener en cuenta, a contemplar, es que dependiendo una cantidad también de salarios mínimos, debemos aplicar lo que se llama el fondo de subsistencia. Tanto fondo de solidaridad como su fondo de subsistencia se suman al aporte que se hace mensualmente al sistema general de pensiones y pues va a cargo del trabajador. Entonces, el aporte de fondo de subsistencia para los salarios que van de 16 a 17 salarios mínimos aportan un 0,2%. De 17 a 18 salarios mínimos aportan un 0,4%. De 18 a 19 aportan un 0,6%. De 19 a 20 aportan un 0,8%. Y hablando ya más de 20 salarios mínimos, aportan un 1% adicional. Otra regla importante, y aquí tenemos tope de aportes al Sistema General de Seguridad Social. Pilas, aquí hay puntos claves. Hay dos cosas en las que yo aporto en la pila y es uno que tiene que ver con seguridad social y seguridad social comprende tres cosas: salud, pensión y riesgos laborales. Y está el otro rubro que se paga, que son los parafiscales. Y parafiscales tenemos que son los aportes a la caja de compensación, al SENA y al ICBF. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Y por eso
tengo aquí diferenciado, dice tope de aportes al Sistema General de Seguridad Social, solamente aplica para lo que es salud, pensión y riesgos. Y es que el máximo de aportes que recibe el sistema en este momento es de 25 salarios mínimos. Esto ya lleva pues varios años. Entonces, el tope, o sea, si la persona ganó en su salario, comisiones y todo más de 25 salarios, más de 25 millones de pesos, aporta única y exclusivamente por ese tope de los 25 salarios mínimos, que son los 25 millones de pesos. Recibió 30 millones, aporta seguridad social sobre 25 millones. ¿Listo? Bueno, entonces estos son como parámetros generales a considerar. Hay unos temas, voy aquí a hacer los voy a dejar es como un poquito ocultos, voy a dejarlos aquí en blanco como para ir explicando punto a punto. Entonces, lo primero que debemos considerar, por ejemplo, es el auxilio de transporte. Entonces, el auxilio de transporte, ¿a quiénes se paga? A las personas que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, una persona que gane 2 millones de pesos tiene derecho, 2 millones, un peso ya no tiene derecho. ¿Qué debemos contemplar para determinar la base de que sí tiene o no derecho? Lo que es el ingreso por su sueldo, lo que son ingresos salariales como por ejemplo comisiones, bonificaciones, esos debemos sumarlos. Si por ejemplo una persona ganó, por poner un ejemplo, tiene un sueldo de 1.500.000 pesos y recibió unas comisiones de 500.000, estamos hablando de que en su ingreso, su total de ingresos son eh, 2 millones de pesos. Entonces, bajo ese escenario, la persona tiene derecho a que se le reconozcan esos 117.172 pesos. Pero supongamos que recibió 600.000 pesos. Ya aquí la cosa cambia. Ya su ingreso pasó a ser 2.100.000 y no tiene el derecho a que se le reconozca el auxilio de transporte. ¿Listo? Bueno. Pero estos son como los temas más, o sea, como lo más plano de lo que se ha manejado en estos años en la nómina. Y resulta que desde el 2010, con la ley 1393, sacaron algo que empezaron a auditar en un pasado no tan lejano. Salió en el 2010, pero empezó la UGPP como a molestar como en el 2013, 2014, que a revisar cómo estaban aplicando eso. ¿Qué nos dice esta ley respecto al tema de la nómina? Es que los pagos a seguridad social, perdón, los pagos extralegales o bueno, no constitutivos de salario no pueden exceder del 40% del total de la remuneración para efectos de los aportes al Sistema General de Seguridad Social. Entonces, aquí es donde viene uno de los controles más importantes y donde más le duele a las empresas y donde más la sancionan, y es la interpretación y aplicación de esto. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, la persona gana 1.500.000 y le pongo un auxilio de alimentación, movilización, educativo, auxilio de salud, bueno, el concepto que se maneje en la nómina que ustedes tengan. Entonces hablamos de 500.000 pesos, por poner un ejemplo. Eso es no constitutivo de salario, eso no lo tengo en cuenta para determinar el auxilio de transporte. Entonces la persona en este caso devengaría su 1.500.000, el auxilio, su auxilio de transporte y listo. ¿Cuánto me representa ese total de ingresos? Estamos hablando de 2.117.172 pesos. Ahora, ¿cuál es el tope? El tope es que yo tomo este total de ingresos y determino cuál es el 40% de ello. ¿Listo? Entonces, para este ejemplo, el tope de los pagos que no son constitutivos de salario debe ser de máximo 846.000 pesos. Miremos cuánto está, si está pasado o no para determinar si supera el tope. En este caso, nos da 617.172 pesos, claramente, y nos dice aquí no supera el tope porque son 617.000 versus un tope de 846.000. Estoy dentro de los márgenes. Entonces, mi base de aportes a seguridad social en este ejemplo va a seguir siendo 1.500.000 pesos. Recuerdan que hablamos de lo que es la base de aportes. Entonces, porque se vienen a jugar un conjunto de reglas importantes acá,
Entonces, vamos a ir viendo cada uno de esos ítems. ¿Listo? Entonces, para este ejemplo, no se pasa, pero bueno, supongamos que no es un auxilio, sino que hoy le quise dar una bonificación de un salario, una bonificación no salarial. Entonces, le pagué 1.500.000, sigue teniendo el derecho a los 117.000 y vamos a ver, mire, nos dicen que sí se pasa. ¿Por qué? Total de ingresos, si yo sumo todo esto, me da 3.117.172. ¿Cuál es el tope de lo no constitutivo de salario? Debería ser hasta 1.246.869. ¿Y cuánto tenemos? Estamos hablando de 1.617.000. Estamos por encima casi 400.000 pesos. Y es ahí donde está la diferencia de lo que yo tengo que aportar en seguridad social y donde yo determino que la base de aportes puede ser diferente a lo que yo tengo en salario. Entonces vamos a ver en cuánto nos excedimos. Nos excedimos en 370.303 pesos. Luego, entonces, mi aporte a seguridad social, ¿cuál debería ser? Tomo los ingresos salariales más el exceso. Es decir, 1.500.000 más 370.303. Estamos hablando de una base de aportes que la tenemos acá de 1.870.303 pesos. Aquí esto es fundamental y es donde más le duele a las empresas. Y pilas, porque una de las cosas que encuentra la UGPP es que las empresas no suman, por ejemplo, el auxilio de transporte para determinar ese tope y hay que sumarlo. ¿Listo? De hecho, hay documentos de la UGPP y me van a decir, pero es que esto no hace base de aportes a seguridad social porque es no salarial. Miren, en el Código Sustantivo del Trabajo efectivamente dice que se pueden hacer pagos no constitutivos, previamente acordados con el trabajador, todo el carretazo, pero lo que nos entró a controlar esta norma es que yo no me pase de unos topes. Entonces, si bien no es salarial, me ponen un control después donde me dicen no puede exceder del 40%. Y estoy hablando de lo que es la parte de los aportes a seguridad social. Insisto, salud, pensión y riesgos laborales. Entonces, vayamos a ver, entonces, según esto, la forma más fácil de interpretarlo es que si supera el 40%, simplemente cojo el total de ingreso y le calculo el 40% y me debería dar la base de aportes, que mírenlo acá, 1.870.303, que es el ejemplo que tenemos acá. ¿Listo? Hasta ahí es para que sepan cuál es uno de los dolores más grandes que tienen las empresas cuando las auditan. Y es porque claro, al empresario le explican, usted puede hacer pagos no salariales, usted puede, por ejemplo, hay empresas que pagan directamente, no desde la nómina, sino desde la contabilidad, vienen y giran un cheque y una bonificación y se la registran a nombre de la persona. Eso es una forma de hacerlo, pero no es una práctica sana porque la información cuando los auditan les piden no solamente la nómina, sino que les piden la contabilidad y las planillas de seguridad social, las cruzan y ahí es donde se encuentran este tipo de cosas donde dicen, pero usted por nómina sí le pagó 1.500.000, pero yo aquí estoy viendo que usted le giró un bono por 1.500.000, luego su ingreso no era de 1.500.000, sino de 3 millones más el auxilio de transporte y le empiezan a calcular todo esto y le dicen, usted me debe los aportes sobre la base de los 370.000 en salud, pensión y riesgos de no sé cuántos meses atrás y eso calculado con los intereses, las sanciones y demás. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos mirando qué más tenemos que controlar en la nómina. Tenemos una base de aportes en salario mínimo. Para este ejemplo, es simplemente determino, según la base de aportes, la divido entre el salario mínimo y me dice que tiene 1.87 salarios mínimos. Y hablamos de que el aporte a fondo de solidaridad es para quienes ganan más de 4 salarios mínimos. Entonces, en este caso no tiene por descuento de fondo de solidaridad ni subsistencia. Veamos en qué casos de pronto sí ya nos aplica. Hablemos de que, por ejemplo, ya no sé, en este caso le pagamos a la persona un comercial y se ganó 4 millones de comisión. Entonces, miren que el total de ingresos de esta persona pasó a ser de 5,5 millones, ¿sí? Ya no tiene derecho a auxilio de transporte. El tope son 2.200, pero aquí yo ya no lo tengo que controlar porque no tuvo pagos no salariales. Sus aportes van sobre 5.500. La base de aportes en salarios mínimos son 5.5. Claramente está superando los 4 salarios mínimos, entonces sí tiene que aportar el 1% sobre su base de aportes. ¿Listo?
Entonces, en descuento de fondo de solidaridad tenemos aquí ya 55.000 que representa ese 1%. Y vamos a ver ya con salarios más altos en donde aplican estos rangos de fondo de subsistencia. Entonces hablemos de que no fueron 4 millones de comisión, fueron 20 millones de comisión. O una persona que gane 20 millones de pesos. Entonces, para este ejemplo, tenemos un sueldo de 1,5 millones, unas comisiones de 20 millones de pesos, tenemos un total de ingresos de 21.500.000 pesos. Luego su base de aportes es esa. Recuerden que hay un tope de 25 salarios mínimos, entonces está por debajo, está bien. Aquí nos dice que la base de aporte en salarios mínimos está en 21.5. Entonces uno viene, entra a revisar en la tabla. 21.5 está en más de 20. Más de 20 aporta un 1% y por eso aquí estamos aportando también de fondo, no solamente el fondo de solidaridad del 1%, sino un fondo de subsistencia también un 1%. Metamos un ejemplo más alto. Esta persona que ganó 20 se gana 10 millones. Pues para el ejemplo, lo que yo les decía, miren, el total de ingresos fueron 30 millones, pero su base de aportes va a ser máximo sobre 25. Y ojo, hablo nuevamente salud, pensión y riesgos, porque para fiscales, lo que es caja de compensación, SENA y CBF, sí se tienen que ir sobre la base completa de lo que fue la nómina de salarios. Entonces, en ese caso sí se aporta sobre los 30 millones. Para el caso de seguridad social, iría sobre el tope. Y aquí tenemos entonces el descuento del 4%, el descuento del 4% de pensión, 1% de fondo de solidaridad y 1% de fondo de subsistencia. Entonces, dependiendo de la base de aportes en salario mínimo, el resultado que nos dé, aplicamos la tabla y según eso aplicamos el porcentaje que corresponda para fondo de subsistencia. Esto es una nómina muy general y bueno, ahí vimos salarios altos, auxilios, topes, qué reglas aplican en la nómina, para que vean que la nómina ya no es tan fácil de hacer. Es importante apalancarnos de hacer auditorías y de tener muy buenas herramientas para poderla generar sin errores, con total precisión, y más ahora que se está reportando no solamente la pila, sino la nómina electrónica. Entonces, bueno, la invitación es a que apropiemos este conocimiento, empecemos a controlar y que evitemos tener que pagar cosas innecesarias por de pronto por desconocimiento o por la no aplicación de una norma, ¿vale? Muchísimas gracias. Si te gustó este video, danos like, síguenos en nuestras redes sociales. Nosotros les queremos obsequiar una herramienta desarrollada en Excel para control de retención en la fuente. Si te gustó el contenido, te invitamos a que ingreses a nuestra página www.space-ti.com y en el formulario de contacto nos registres tus datos y en el mensaje colócanos por favor, quiero mi regalo. Vía correo te haremos llegar esta gran herramienta que te va a ayudar a revisar y depurar tu retención en la fuente para asegurar que la calcules bien. Retención en la fuente va a ser un capítulo aparte que vamos a ver en otro de estos videos. Entonces, nada, agradecerte enormemente por compartir con nosotros este espacio. Aprovechalo, sácale el jugo y recuérdanos, Space TI para ti. Un abrazo, feliz día.